Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a hablar de conocimiento, hoy vamos a hablar de cómo funcionamos. Hoy vamos a seguir dándonos cuenta de la inmensidad que somos. Si solamente nos percibimos con los sentidos, percibimos un 3% de lo que somos. El otro 97% es abstracto o simplemente es nada. La nada, la perfección, es lo que somos. Y hoy vamos a hacer como una especie de, no sé, de repaso, no tampoco, pero diferenciar un poco lo que es conciencia, conciencia pura, conciencia condicionada de ser, distorsión de la conciencia, todas estas cosas que hemos escuchado, pero en el fondo es como, sí, pero se nos escapa al entendimiento, se nos escapa al raciocinio, y diferenciarla un poco de la mente. La mente ya nos suena más, ya nos parece más cercana, ya nos resulta más familiar, y bueno, lo llevamos a nosotros y sabemos que tenemos una mente, sabemos que tenemos una manera de pensar. Lo que no tenemos muy claro es por qué tenemos esta manera de pensar y no otra. Y lo que nos parece simple y llanamente una utopía, un imposible, es que nuestra manera de pensar viene de unas creencias, pero nos hace sentirnos de una manera, y esa manera de pensar que nos hace sentir de una manera, al final lo vemos en nuestra vida, en el plano donde vivimos, lo que nosotros llamamos vida. Pero no deja de ser frecuencias de energía, no deja de ser vibraciones distintas. De hecho, yo hoy estaba escribiendo sobre, estoy con el tercer libro y lo intento llevar como la parte mística abstracta y llevarlo a las partículas para que nos vayamos dando cuenta que es lo mismo. Solo que hay muchas cosas que los físicos y los cuánticos y los teóricos los tienen ahí como más familiarizado. Entonces, cuando estaba escribiendo, estaba sobre el campo cuántico, y entonces estaba pensando, ¿el campo cuántico qué lo compone? Porque yo siempre digo el campo cuántico, según la cuántica, o el campo de todas las posibilidades, si lo llevamos un poco más a la mística, que es lo mismo. Y entonces digo, ¿qué le compone? Claro, está la nada misma, que somos nada, somos perfección, y una vez que se observa, baja frecuencia y está en el campo de todas las posibilidades y en el campo cuántico, es decir, esa nada ya es una vibración, y las primeras partículas que se forman, es decir, la primera distorsión que se forma de esa perfección, es lo que en la física, la cuántica, le llama las partículas elementales o las partículas fundamentales, es decir, las partículas que hasta ahora no han encontrado que estén compuestas de otras partículas. O sea, es como lo más pequeño de lo más pequeño. Se siguen observándolas, se siguen estudiándolas, evidentemente el observador colasa esa vibración que todavía no alcanzan a ver, y todavía no el entendimiento de que es abstracto, es nada pura, o sea, es nada, porque estas partículas también son abstractas a nuestros sentidos. Entonces llegará el momento que dentro de estas partículas habrá otras partículas, porque sigue, o sea, es decir, por muy pequeño que encuentren lo pequeño, siempre va a haber un momento que encuentren algo más pequeño, porque siempre va a haber algo más pequeño, porque siempre que observas algo, siempre vas a colapsar. Entonces, cuanto más pequeño sea lo que puedes observar, más pequeño vas a crear otra cosa. Y lo mismo pasa en el mundo de la materia. El mundo de la materia siempre dicen que la naturaleza está medrando, y es verdad que todo va creciendo, 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 pero claro, en esa inmensidad que nosotros vemos aquí como crecer, y en ese pequeño que nosotros vemos en las partículas, al final es lo mismo, pero en frecuencias más pequeñas, es decir, más lentas, lo cual vemos más cosas. Es decir, esa nada. O sea, si vas en las cuánticas, están esas partículas subatómicas, estás en las partículas elementales, es decir, los neutrinos, electrones,
Y los quad, diferentes, depende si tienen un poco de masa o no. Bueno, pues estas son las partículas hasta ahora elementales. Depende, pues ven unos campos, otros, bueno, partículas elementales, o sea, las partículas más pequeñas, pero una vez que sigan observando y haciendo aparatos más grandes, más sofisticados, se encontrarán más pequeñas, pero no es que las encuentren, es que se crean. Y por otro lado, nosotros aquí en el mundo de la existencia es la misma fractal, es decir, hacemos exactamente lo mismo, pues como estamos distorsionando cada vez más, estamos viendo cada vez cosas más grandes, más sofisticadas, más complejas, y aquí nosotros le llamamos evolucionar. Pero en el fondo, cuanto más sofisticada y más compleja es una cosa, más se aleja de lo que es sencilla, simple, nada, perfecta. Y nosotros cuanto más, sobre todo en aparatos y en tecnología, siempre nos parece que cada vez son más sofisticados, son más auténticas. Bueno, pero al fin y al cabo todo tienen el mismo recorrido, todo parten de esa nada y hacen un recorrido en la existencia de millones de años luz o un tiempo de Planck, milésimas de segundo o años luz, pero al final parten de esa nada y vuelve a la nada. Entonces nosotros dentro de eso vamos a diferenciar un poquito lo que es mente y lo que es conciencia. ¿Por qué hago antes esa introducción? Porque al fin y al cabo estamos diciendo que todo es lo mismo con más distorsión. Entonces, esta conciencia, esta perfección, esta nada distorsionada y llevada a nosotros es la mente. Es decir, la conciencia al observar modifica al observador, es decir, se observa y entonces se modifica. Primero simplemente es y luego al observar se sabe que también está. Si no le busca complejidad no es difícil. Bien, pues nosotros en el mundo de la existencia, cuando vemos algo, lo modificamos. Así que cualquier cosa que vemos lo modificamos. La naturaleza por sí no repite, es decir, cuando vemos algo ya no lo vemos, la siguiente vez que lo veamos no lo vemos exactamente igual. ¿Por qué la siguiente vez que lo veamos? Porque todo al final, como se mueve en toroides de energía y todo se mueve en espirales, vamos a pasar por circunstancias parecidas en un espacio y en un tiempo diferente, circunstancias parecidas en un espacio y en un tiempo diferente, es decir, cada vez ampliaríamos más esa conciencia de lo que está ocurriendo y la mente sería más consciente de lo que ocurre. Es como si la conciencia fuera algo así inmenso y la mente algo así de chiquitita. Pero es así de chiquitita es la que crea nuestra realidad, porque nuestra realidad al final es esta perfección distorsionada. Es eso que es perfecto, o vamos a ponerlo así para que pequeño, pero muy inmenso en poder, nosotros lo vamos distorsionando y al distorsionarla lo vemos cada vez más y más y más y se hace cada vez más lento, se hace cada vez menos movible, pero cuando estamos en nuestra vida nos pasa exactamente lo mismo. Cuando tenemos un problema, porque es más fácil verlo en los problemas, cuando tenemos un problema y le damos vueltas al problema, buscamos responsables, culpables y intentamos saber por qué ocurre esto, lo que hacemos es hacer que ese problema crezca. Es decir, cuanto más indagamos en ello, más crece el problema, más nos alejamos de la verdad. Eso que siempre se ha dicho, cuanto más cuestionas una cosa, más te alejas de la verdad, o cuanto más vuelta le das a una cosa, más te alejas de la verdad. La verdad es que es así, porque vas creando más distorsión a esa situación. Así que la conciencia y la mente es lo mismo. Nuestra mente crea todo lo que vivimos. ¿Por qué no lo crea en armonía? Porque estamos muy condicionados. Al fin y al cabo somos seres, somos energía muy condicionada por lo que nosotros le llamamos valores, creencias, o sea, todo eso condiciona lo que soy, porque si no condiciona lo que soy, en el mismo momento que me dé cuenta que soy esa nada, esa perfección,
experimentando un mundo de experiencia, mi manera de percibir la vida va a cambiar, porque no voy a darle tanta importancia a lo que veo y voy a ir soltando y voy moviendo mi mente, mis pensamientos hacia lo que yo quiero ver, porque si soy consciente de que como yo piense al final eso lo voy a vivir, voy a pensar totalmente diferente que ahora que no soy consciente y simple y llanamente pienso a raíz de cómo veo la vida. Es decir, yo creo que la vida es la que me hace ser más feliz, menos feliz, cometer más o menos errores, pero en el fondo no es así. Es como yo piense, al final voy a manifestarlo. Entonces, no es lo mismo ver un problema y empezar a darle vueltas y no sé qué, y va, ya, y crear otra vez la misma situación, o esa persona que me tocó tanto las narices y ahora he cambiado de trabajo, he cambiado de jefe o he cambiado de pareja y al final hay otra persona que me toca igual las narices, o sea que lo único que cambió es el nombre. Pues es lo mismo, porque yo tengo una manera de que eso viene, es así, me hace sentir así, pero como lo que me hace sentir así al final lo que voy a ver es... ¿Me explico? Si soy consciente de que yo creo, pienso, siento y luego lo voy a vivir en la experiencia, no voy a pensar, voy a cuidar mucho mi manera de pensar. Ahora, si yo creo que tengo este pensamiento lineal, yo creo que la vida me viene, no sé por qué, por un azar, por un Dios, por una casualidad, un error o lo que sea, es decir, a mí me viene y yo voy a ver cómo la solvento, mi manera de pensar es diferente. No me hago responsable de lo que está ocurriendo, responsable es otro. De hecho, aún sabiendo que soy, procuro echarle la culpa al otro. Pero si soy consciente de que eso lo estoy creando, es decir, como me sienta ahora lo voy a ver después, como me sienta ahora lo voy a ver después, como piense me sienta ahora y lo que yo dé por verdad lo voy a ver en un delay de tiempo, porque son frecuencias más lentas, lo voy a ver en mi mundo de experiencia, ya voy a cuidar. Pero no por premio y castigo, es decir, voy a ser buena, porque así me va a recompensar alguien, no. Voy a pensar y hacer lo posible por calmar mi mente, porque claro, mi mente es ondas por aquí todo el rato, ondas por aquí que no me está dejando conectar con estas vibraciones más altas, pero vibraciones más altas. Mismo momento que consigo calmar mi mente, relajarla, es decir, estar un poquito conmigo misma haciendo las cosas que a mí me gustan, relaja mi mente y entonces empieza la conciencia. Ahora, una vez que voy relajando mi mente y voy siendo consciente de que voy ampliando lo que soy, sí o sí hay un momento que te ves, porque es fácil, si no buscamos cosas muy raras, que te ves como o sea, tú ves la vida que tienes y estás ahí como metida en esa vida. Y hay un momento que ves la vida que tienes y cómo te afecta a ti la vida. Pero también hay un momento que te ves a ti en la vida que tienes y cómo te afecta. Es decir, hay un momento que te ves en esas tres, como si fueras la vida, como que eres el que vive esa vida o como que observa al que vive esa vida más a la vida. La mayoría de las veces nos identificamos como el que vive esa vida y ya el que está muy en los cinco sentidos y no piensa más allá, simplemente es como la vida y él es lo mismo. O sea, no es capaz de diferenciar, pero mucha gente ya diferencia, ¿no? El cómo me trata la vida, el cómo... O sea, es como él y la vida no es lo mismo. Bueno, pues ahora, si eres capaz de verte también fuera, es decir, el que observa a la persona que está viviendo esa vida, este observador es la conciencia. Y si no lo llevas a cosas muy raras, lo puedes ver. Entonces empiezas a verte a ti, en la existencia, y empiezas a ver la existencia. Empiezas a verte a ti, cómo actúas con las personas y con las cosas que te ocurren, y empiezas a ver las cosas que ocurren. Es decir, empiezas a verlo todo como una totalidad y tú simple y llanamente lo que haces es ampliando cada vez más eso que estás viendo. Cuando te vas identificando
cada vez más en esta conciencia y cada vez menos en el que está viviendo esa vida, y por supuesto ya no te identificas con lo que estás viviendo, si no estás viendo cómo lo estás creando, porque dices, esta vida que estoy viviendo la estoy creando yo, pero qué manera tengo de pensar, qué creencias, qué valores, qué cosas me están llevando a que yo piense así. Entonces, esto son preguntas diferentes, me van a llevar a respuestas diferentes. ¿Qué vivimos? Que hemos dicho muchas veces, vivimos la experiencia de esa pregunta que nos hemos hecho. Aparece la respuesta y cerramos ese tiempo. Es decir, en el campo de todas las posibilidades cogemos una posibilidad, la abrimos, la hacemos más lenta y la vivimos en la experiencia. ¿Cómo? Cuestionando. ¿Qué cuestionamos? Las cosas. ¿Qué cosas? Lo que vemos. ¿Cómo lo vemos? Hay personas que cuestionan todo el rato el mundo de la existencia, está todo el rato viviendo eso. Hay personas que cuestionan qué carajo es esto que estoy viviendo y por qué me ocurre lo que me ocurre y cómo puedo hacer estos cambios, y aparecen esas respuestas. Pero encima empiezas a observarte cómo todo eso es un conjunto. Y empiezas a decir, pero ¿qué carajo es? Esto de la existencia y de la vida, ¿qué es? ¿De verdad es una proyección? ¿De verdad es un maya? ¿De verdad es ilusión? ¿De verdad todo esto que le doy tanta importancia no es nada más que esta nada distorsionada? ¿Esta luz en varias frecuencias? Sí. Y entonces, al ser así, evidentemente todo cambia muy deprisa. Si soy consciente de que estos son cambios simultáneos, es decir, que soy una antena que está compuesta de unas ondas, que depende en cómo yo esté haciéndome las preguntas y lo que yo quiera saber, eso me van a llegar las respuestas. Lo que pasa que no soy capaz de, si estoy muy identificado con la vida que vivo, no soy capaz de identificar lo que vivo con lo que me he cuestionado. Pero si a la vez ya me observo como conciencia, es decir, ya me estoy viendo en vibraciones más altas, ya soy consciente de que algo va a tener que ver. Y al observarme como conciencia, relajo mi mente porque ya no me veo tan obligada a resolver, sino más bien a observar, y al ver qué tengo que ver que no he visto. Porque si algo se manifiesta y no está de acuerdo en coherencia con lo que yo quiero, con lo que yo espero, es porque tengo que ver algo que no he visto. Identificarte como conciencia y identificarte como mente es fácil, lo has hecho muchas veces, pero si lo llevas a muy esotérico, lo llevas a cosas muy raras, te va a costar y te parece algo rarísimo. Pero todo lo que se habla aquí, cualquier persona, a nada, que no busque nada rarísimo, sino que lo vea en lo más sencillo, en las cosas más simples que le ocurren en su vida, empieza a identificarlo perfectamente, porque es muy fácil. Tenemos que tener claro que el tiempo no es lineal, son frecuencias de energía. Son frecuencias de energía, y eso cuando los físicos en la cuántica están buscando cada vez partículas más pequeñas, están hablando del tiempo de hace no sé cuántos millones de años, pero esas partículas, ¿dónde las busca? Es que vienen hacia aquí esas partículas. Sí y no, porque es un continuo presente. Entonces están viendo aquí vibraciones cada vez más pequeñas, y como tienen un pensamiento lineal, están diciendo que fue hace no sé cuántos millones de años y están llegando aquí, porque la luz tiene ese recorrido. La luz no hace un recorrido, va activando partículas, o sea, es que todo al final es de verdad, es ilusión, es maya. Pero entonces parece que los científicos están buscando allá a lo lejos. Además a nosotros nos parece que están buscando allá a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos. Pero luego a nada que miren me dicen, no están buscando, están aquí los aparatos. Y se supone que llega esto que viene de no sé cuántos años luz. Y sí, eso tiene un recorrido de no sé cuántos años luz, pero al final ese recorrido es un continuo presente. Son vibraciones que están aquí.
Si te ves como conciencia, que fácil, no busques cosas raras, te ves como mente, le empiezas a dar mucha importancia a cómo calmar, relajar tu mente. Entonces empiezas a decir, 1 minuto para mí es mucho, unos segundos para mí es mucho, hacer algo que yo quiera realmente es mucho. Y esto que hacíamos, y hacemos mucho las madres y mucho, ahora cada vez menos por suerte, es que parece que cuanto más cosas hagamos y tengamos todo en el sitio, pues somos más guays, pero por dentro nos estamos quemando. Si somos honestos con nosotros, un tiempecito para parar, para hacer lo que queramos, leer, escribir, lo que queramos, bordar, yo qué sé, lo que queramos, pasear, es muy importante porque ahí es donde empieza el verdadero cambio. Y empiezas a entender que tu mente es tuya y tiene que trabajar para ti, no en contra. Que tu cuerpo es tuyo y tiene que llevarte sano hasta el fin de tus días. Y si esto no es así es porque estamos viendo las cosas mal. Pero al fin y al cabo no le demos tanta importancia a todo porque al final todo es nada. Que está en el campo de todas las posibilidades y al final vivimos una posibilidad, depende de nuestra parte psíquica y depende cómo abramos el tiempo en nuestra parte psicológica y así luego vamos a pensar y así vamos a sentir y así vamos a vivir. No le demos tanta importancia a cómo vivimos, observemos cómo sentimos, vemos que tiene mucho que ver cómo pensamos, sabemos que está en un programa que va con unos valores, creencias, desde que la tierra es tierra, soltamos ahí, sabemos que tenemos una parte psíquica y volvemos al campo de todas las posibilidades, donde ahí están todas las posibilidades. Y al fin y al cabo me doy cuenta que soy esa nada, creando y viviendo. Esa nada quiere saber cómo no ser perfecta, pero nosotros aquí estamos muy hartos de estar muy lejos de esa perfección. Se nos ha olvidado que somos la misma cosa. Lo dejo en todo el alto. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos vídeos.